Vamos a regresar a Andorra. Habíamos dejado a Martina presenciando unas danzas de la juventud de la comarca y ahora asistimos a una exhibición de cócteles. Imaginamos que sin alcohol, Martina. Buenas tardes, Ana. Pues cócteles sin alcohol para estos chicos de Andorra. Estamos viendo el San Francisco, que ya lo ha realizado Carlos, y ahora vamos a ver cómo se hace el arco iris. Zumo de piña. Zumo de piña. Zumo de melocotón. Zumo de melocotón. Tenemos un poquito de limón exprimido. Que lo tenemos aquí. Muy bien, gracias. ¿Y qué más? Un poquito de grosella o granadina y licor de manzana sin alcohol. Se llama arco iris porque lleva de todos los colores, ¿no? Hay también Bloody Mary. ¿Con qué sustituyes el alcohol en el Bloody Mary? Con un poquito de tabasco, sal, pimienta y salsa perris. ¿Y con eso da el pego? Da el pego porque está bastante, es una cosa que tiene mucha vitamina y va muy bien. Muy bien, pues después de la danza tienen que reponer fuerzas estos jóvenes. Marta, tú llevas aquí tu San Francisco, a ver si eres buena catadora. ¿Qué lleva, por lo que tú has intuido? ¿Qué crees que lleva? Zumos y granadina. ¿Zumos y granadina? Muy bien. Pues Ana, ya ves, durante toda esta semana hasta el domingo estos chicos de Andorra van a vivir la Semana Joven aquí en el Instituto Serra.